Muy buenos días, queridos estudiantes. La actividad de hoy es el rol de la mujer en la historia. La meta es explicar los cambios que ha tenido el rol de la mujer peruana en el transcurso de la historia. Lee. ¿Qué esperamos que logre al desarrollar esta actividad? Identificar información acerca del rol de las mujeres en el antiguo Perú a partir de imágenes y textos. Recoger información sobre el rol de las mujeres a partir de las experiencias y vivencias de los miembros de tu familia. Explicar los cambios en el rol que ha desempeñado la mujer a través de la historia. Vamos a empezar. Te invitamos a observar las siguientes imágenes. Luego lee sus descripciones. En la mano izquierda vemos una representación textil de chancay muñecas, chancay, almohadas y muñecas de textil chancay de 1300 a 1532 después de Cristo. Esta imagen es una fuente del Museo Larco en el 2020 de su exposición Mujeres del pasado en voces del presente. A la mano derecha vemos la imagen de Micaela Bastidas, una heroína de la independencia del Perú. Esta imagen es sacada de la fuente de RPP. Luego responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué representan las imágenes? ¿A qué época de nuestro Perú nos transportan? ¿Ambas serán representaciones de la misma época? ¿Qué nos dice cada imagen del rol que asumían las mujeres de esa época? El rol de la mujer a través de la historia. La mujer hace miles de años. La mujer andina de hace miles de años desempeñó un rol importante en el desarrollo de su pueblo. Se sabe que impulsaron la domesticación de las plantas y gracias a eso apareció la agricultura. También se les reconoce como expertas textileras y curanderas, con gran sabiduría del cuerpo humano y de la naturaleza. Por otro lado, existen evidencias actuales de que algunas mujeres tuvieron mucho poder. Por ejemplo, se descubrió la tumba de la señora de Cao. Ahí se encontraron los restos de una joven mujer gobernante de mucha importancia política y religiosa, que vivió en el siglo IV y V después de Cristo. Sin embargo, estos casos se atribuían a mujeres de la nobleza de ese entonces. Mujeres en la civilización inca. Años más tarde, aproximadamente en el siglo XV, en el estado inca, las mujeres del pueblo se dedicaron activamente a las labores agrícolas. Las investigaciones señalan que más de la mitad de las tareas familiares en el campo estaban en manos de las campesinas, incluyendo la siembra, el cultivo, la cosecha, la selección y la conservación de las semillas, además del cuidado de los animales. Estas actividades eran consideradas eminentemente femeninas y nadie podría transgredir estas costumbres. Sin embargo, en la narrativa indígena existen evidencias de la existencia de la mujer luchadora, jefa de su territorio, libre y osada que ejercía el mando de los poderes y los ejércitos. Varios hechos indican que en la época incaica el privilegio del mando y de la autoridad no fue exclusivo del hombre. La mujer con la llegada de los españoles, siglo XVI. La mezcla cultural originada con la llegada de los españoles al Perú asigna a la mujer más de un solo rol. En esta época se introduce el patriarcado entre las familias indígenas, es decir, la autoridad de todo grupo o familia estaba reservada solo para los hombres. Las mujeres indígenas se dedicaban a trabajar en las casas de los españoles. A ellas les asignaban exclusivamente las tareas domésticas y el cuidado de sus hijos. Asimismo, algunas mujeres que ingresaron al círculo de los conquistadores o eran descendientes directas del Inca, bajo la protección de las familias españolas, recibieron enseñanza de lectura, trabajo manual y moralidad. Pero también algunas mujeres de la clase social alta tuvieron participación en la vida económica. Eso sí, bajo el previo consentimiento de su cónyuge. No obstante, años más tarde, mujeres y hombres cansados de la opresión española emprendieron la lucha
por su liberación, dejándose ver claros ejemplos de la participación de la mujer peruana en este proceso. Mencionamos aquí a doña Micaela Bastidas al lado de su esposo. Ella le brindó su apoyo en la lucha por la independencia. Micaela Bastidas, además de ser madre y esposa, tuvo un importante papel en ese momento histórico. Esta información está adaptada de Rostoworowski M. en 1995, documento de trabajo número 72, titulado La mujer en el Perú prehispánico, del Instituto de Estudios Peruanos. Después, con la ayuda de la información leída, completa la siguiente tabla en tu cuaderno. ¿A qué actividades se dedicaron las mujeres del pueblo? ¿Estas actividades eran exclusivas para las mujeres o las compartían con los hombres? Según las investigaciones actuales, en otros papeles asumieron algunas mujeres en 3 épocas: en el antiguo Perú, en la época incaica y en la época de la conquista. Luego observa las partes en el texto donde aparece la palabra siglo y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿A qué crees que se refiere esta palabra? ¿Cuándo se utiliza? ¿Sabes cómo se llaman los números que acompañan a los siglos? ¿Cuántos años dura un siglo? ¿Sabías que un siglo es una unidad de medida del tiempo equivalente a 100 años? Es usada por los historiadores y otras personas para señalar las fechas de los acontecimientos de periodos que se extiende por más de un año. En este caso, 100, los siglos se representan en números romanos. Actualmente nos encontramos en el siglo XXI. Investigamos en la familia. A continuación te invitamos a recoger información a partir de las vivencias de algunas mujeres de tu familia. Para ello, copia la siguiente tabla en tu cuaderno. ¿Qué actividades realizabas diariamente en casa? ¿Te desempeñas en algún trabajo fuera de casa? ¿Qué realizabas? ¿Las mujeres y los hombres realizaban o compartían algunas actividades? ¿Y cuáles? Familiar 1 y familiar 2. Puedes realizar estas preguntas a tu abuelita o conversar con alguna tía u otro familiar de mayor edad. No te olvides que tiene que ser mujer. Lee, ¿sabías que para recoger información que te permite saber más sobre algún tema de interés o investigación es necesario apoyarse de algunas preguntas? Estas pueden ser: ¿qué tan cierta es la información que nos brindan? ¿Quién es la autora o el autor? ¿Qué ideas aporta al tema? ¿La información que aporte es suficiente? Te invito a completar la tabla después de haber leído la información. El rol de la mujer a través de la historia. Antes, ¿cómo era? Ahora, ¿cómo es? ¿Qué ha cambiado? Luego responde en tu cuaderno. ¿Podemos decir que antes existió la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres? ¿Por qué? Podemos decir que ahora existe la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. ¿Por qué? Seguimos aprendiendo en familia. Comparte con tu familia algunas ideas sobre el rol que desempeñó la mujer en el antiguo Perú. Preséntales tu tabla con las ideas sobre los cambios en el rol de la mujer a través de la historia. Coméntales sobre cómo representan los años en la historia, es decir, algunas veces a través de siglos. Averigua en qué siglos nacieron tus padres y tus abuelitos. Escribe un reto para que tu familia y tú se comprometan a seguir buscando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Por ejemplo, en mi familia, mujeres y hombres nos respetamos y compartimos las responsabilidades para vivir en armonía. Reflexiono sobre mis aprendizajes. Recuerda la meta de la actividad: explicar los cambios que he tenido, el rol de la mujer peruana en el transcurso de la historia. Luego responde: ¿qué me pareció más importante en la actividad? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé? Ahora
Evalúa tus aprendizajes en esta actividad. Copia y completa la siguiente tabla en tu cuaderno. Criterios para evaluar mis aprendizajes. Identifica información acerca del rol de las mujeres en el antiguo Perú a partir de imágenes y textos cortos. Recogí información sobre el rol de las mujeres a partir de las experiencias y vivencias de los integrantes de mi familia. Explique los cambios en el rol que ha desempeñado la mujer a través de la historia. ¿Lo logré? ¿Qué necesito mejorar?